Vengo a hablarles de qué lugar ocupamos en el universo. No fue siempre el mismo, o al menos no siempre supimos que era el mismo. Al principio, ¿se acuerdan, no? Lo que estudiamos. Nos creíamos los reyes de la creación. Estábamos en el lugar central del universo. Todo estaba hecho para que nosotros lo contempláramos. Por supuesto, no nos duró demasiado tiempo y vino uno de esos maleducados de siempre. Era polaco, se llamaba Copérnico. Nos dijo que no estábamos en el centro del universo, que era el Sol el centro. No nos gustó para nada esto, pero en realidad estábamos más o menos cerca de ese Sol, así que no nos quedó otra que acomodarnos a la idea de depender de otro astro, de estar girando alrededor de otra cosa, de no ser el que ocupaba el lugar más importante de todo el cosmos. Y vivimos un buen tiempo con eso, hasta que vino otro de esos maleducados que nunca faltan. Ya hace un poquito menos de 100 años, se llamaba Edwin Hubble, sí, nombre de telescopio, pero había una persona que se llamaba así, y nos dijo que todo el universo, en realidad, nosotros vivíamos en una punta, y no era todo el universo. Había otros 100.000 millones de universos, islas, de galaxias desperdigadas. Nuestro lugar en el universo era terriblemente chico. Y ya como humanidad estábamos a punto de suicidarnos cuando en realidad nos dimos cuenta que quizás en eso radicaba algo para estar orgullosos. El universo, creíamos hasta entonces, era algo que teníamos nosotros desde siempre, que habíamos estado desde el comienzo, pero tampoco era así. Alguien alguna vez achicó los 13.740 millones de años que tiene el cosmos, los dividió simbólicamente en simplemente un año terrestre y dijo, si el universo empezó el primer segundo del 1 de enero, la humanidad ocupa tan solo en esa historia los últimos 4 segundos del 31 de diciembre. Es fantástico. Nos perdimos toda la película. Pero aún así es como si justamente viéramos una película en el comedor de casa y pudiéramos ir a la cocina y decirle a nuestra madre, mira, ¿sabés dónde pusieron las cámaras? ¿Y cómo hicieron el casting? Y las 2 películas anteriores que dieron origen a esta y las 2 que vienen. Y contar absolutamente toda la película. Eso hacemos con una herramienta fantástica que llamamos ciencia. Y esa ciencia se ocupa de nuestra relación con el entorno. Nuestra relación con el entorno es muy importante. Todo lo que hacemos y cómo lo hacemos tiene que ver con ese vínculo que tenemos con lo que nos rodea. En nuestra relación con el entorno vamos a crecer como personas curiosas. Vamos a ser buenos científicos, si eso nos gusta, pero también podemos ser una excelente bailarina, un gran pintor, una persona que disfruta de saber, o al menos lo mejor, preguntarse por todo aquello que lo rodea. Alguien que realmente forme parte del paisaje, porque el paisaje lo es todo. Una montaña que vemos de lejos, el río que suena al costado, un pájaro que escuchamos cantar, un animal que podemos tocar, y el cielo. Las constelaciones también son parte del paisaje. A lo largo de la historia pusimos en el cielo nuestros miedos y nuestros anhelos. Las cosas que le teníamos bastante miedo, y más vale que estuvieran lejos. Las cosas que realmente nos encantaban y queríamos tener para observar cada noche. Imagínense ahora. En la antigüedad fueron osos, animales mitológicos, barcos, cazadores. Hoy, ¿qué sería? Seguramente pondríamos el hongo de una explosión atómica, ¿sí? Recordándonos lo que no tenemos que volver a hacer. O pondríamos tecnología, tendríamos las constelaciones del celular, del televisor o de algún jugador de fútbol, ¿sí? Al menos los argentinos seguramente pondríamos al Papa,
¿sí? Es una constelación extraña, pero probablemente muchos tengan ganas de estar viéndola todas las noches. Ese cielo, eso que entendemos tan importante para completar nuestro paisaje. Ese cielo, para una persona ciega, no existe. Hace algunos años yo estaba trabajando como columnista de un programa de radio y el locutor tuvo una loquísima idea: subir una montaña que está en la provincia de Neuquén, es un volcán en realidad, de poquito más de 3.000 metros de altura, con un grupo de adolescentes que no tenían ningún tipo de experiencia en escalada. Ya eso es bastante raro. Además, todos ellos eran ciegos. La idea me pareció fascinante. Yo no iba a subir ni siquiera una piedrita, pero me constituí en cebador de mate y participé de todas las reuniones previas. La cosa venía bárbaro hasta que me preguntaban sobre cuántas lunas tiene Saturno, quién fue Galileo, alguno de esos maleducados de siempre que hay. Me preguntó: ¿cómo se ve el cielo? Nunca lo vi, no tengo idea. No, ustedes hablan de la luna, le escriben canciones, poesías, boleros. No la vi nunca. Hablan de estrellas, parece una idea romántica, pero yo no tengo la más mínima noción de cómo se observan. Y como soy argentino, para explicarles eso, robé una idea. Claro, se la robé a... Sí, bueno, estamos en tren de confesiones. Se la robé a un griego, ¿sí? Que no podía ya protestar. Hiparco se llamaba, alguien que vivió hace bastante tiempo y que armó un observatorio en la isla de Rodas, en el Egeo. Hizo un montón de descubrimientos, predijo eclipses, hasta paró guerras, gracias a esos conocimientos de astronomía. Pero hizo algo interesante. Fue quizás el primero en percatarse que las estrellas tenían todas distinto brillo. Eso seguramente ustedes lo saben, ¿sí? Se han dado cuenta que hay algunas que vemos con muchísima comodidad cada noche, al menos cada noche estrellada, y otras que nos cuesta observar a ojo desnudo, ¿sí? Él las llamó magnitudes. En realidad era una equivocación. Hiparco creía que las que se veían con mayor comodidad eran más grandotas, entonces le puso magnitud, que viene de magno, de grande, y las que no se podían ver tan bien era porque eran chiquitas. Hoy sabemos que el dato es distinto, que en realidad se trata de una combinación entre qué tan lejos está el objeto y qué tan brillante es realmente, ¿sí? Como si yo tuviera distintos foquitos de luz con distintos watts cada uno, algunos cerca, otros lejos, ¿sí? Entonces voy a verlos más o menos brillantes según esa combinación. Y yo tenía que explicarles eso a las personas ciegas. Era otro alguien que quería apasionarse por lo mismo que me apasiona a mí. Entonces transformé esa luz en algo que pudieran entender, en sonido. Cambié esas magnitudes en sonidos. A las estrellas que podía ver apenas les puse 10 decibeles. Es el umbral del oído humano. Es como el arrullo de las hojas de otoño cuando se escuchan caminar por el piso. Los de magnitud 5, que eran un poquito más brillantes, les puse 20 decibeles. Luego 30, 40. Las estrellas que podía ver con mayor comodidad pasaron a tener los 70 decibeles que estoy utilizando yo ahora para hablar con ustedes. Ya tenía una transposición de lo que era la luz al sonido. Ahora las estrellas, cualquier estrella de la noche se podía escuchar y podían acercarse a ese paisaje quizás por primera vez. Pero las estrellas también tienen colores, ¿sí? ¿Se percataron de eso? Algunas estrellas, la mayoría se ven blancas, ¿sí? Pero hay algunas estrellas que veo amarillas, otras rojas, otras azules.
vieron que el color es longitud de onda y el sonido también. Así que en realidad la trampa ya estaba hecha, ¿sí? Quizás en la sala hay alguien que le gustan las carreras de autos, ¿sí? Se acordarán cuando estamos viendo una carrera de autos y alguien puso un micrófono en la vuelta, ¿sí? Y ustedes escuchan algo así como... ¿sí? No había efectos de sonido, lo tengo que hacer yo solo. Es un TED de bajo presupuesto. Y escuchamos eso, escuchamos al principio el del sonido que se está apretando hacia mi oído. Y luego el del sonido que se estira, ¿sí?, hasta mi oído precisamente. En la luz pasa lo mismo. Las estrellas azules son porque esa luz se está apretando hasta mis ojos. Y las estrellas rojas son porque la luz se está estirando, como es rojo el amanecer y el atardecer, cuando la luz del sol tiene que pasar más atmósfera hasta llegar a mis ojos. Así que ya estaba, ¿sí? Las estrellas azules iban a tener un tono agudo, las estrellas rojas iban a tener un tono grave y las blancas iban a tener un tono neutro, intermedio. Ya estaba representado el cielo y empecé a dar los talleres durante un buen tiempo porque esto ocurrió hace bastante tiempo. Este código es del 99, así que ya hace 15 años. Y al cabo de un tiempo, ¿qué hice? Bueno, me googleé. Quería saber si había algún otro loco que estaba haciendo ver el cielo a las personas ciegas. Y di con un montón de gente que estaba haciendo lo mismo, algunos incluso basados en mi idea, otros por caminos diferentes. Hoy estamos bastante conectados todos ellos, formamos parte de un grupo internacional de trabajo donde hacemos tocar una luna que tiene cráteres, montañas, mares, tocamos tierra de Marte, trucha, armada en un laboratorio de la NASA, recorremos con nuestros dedos cráteres de Mercurio, vemos con nuestro tacto cómo son algunas navecitas espaciales, nos acercamos a ese entorno, a ese universo, de un modo distinto. Porque en realidad todos hoy nos estamos acercando al universo de un modo distinto. Hoy la astronomía es una ciencia de lo invisible. En realidad, ustedes deben tener la imagen del astrónomo como un señor o una señora abrazados a su telescopio. Eso no es del todo cierto. Hoy tenemos telescopios infrarrojos. Hoy, en realidad, sentimos el calor de los objetos. Telescopios ultravioletas, de rayos X, le sacamos radiografía a las galaxias. Tenemos telescopios que toman partículas subatómicas. En realidad lo que están haciendo son unos cuantos piletones, como los que hay al sur de la provincia de Mendoza, aquí en Argentina, donde estudiamos un cielo que nadie, no solo una persona ciega, nadie ve. Claro, este proyecto a mí me agarró de sorpresa. Cuando comencé con las charlas de muy chico, nunca me había puesto a pensar que había alguna persona que podía percibir ese universo que a mí tanto me apasionaba de un modo diferente. Claro, imagínense una reunión de la ONU. No se ponen a debatir sobre el derecho innegable de toda persona a disfrutar del cielo, a que forme parte esas estrellas, esa luna, esa Vía Láctea de su paisaje. Debería haber gente que se dedicara a eso. Alguien debería dedicarse a volver a dotar al cielo de su poesía, de todo el misterio que tiene, de toda la magia. Por suerte hay personas que lo hacen. Sí, es verdad, no son quienes debaten en Naciones Unidas. Son las personas que en todos estos años han ido a mis talleres de astronomía para ciegos.
y me muestran un universo totalmente distinto al que yo tengo en mis libros. Todos ellos, cada uno, y a lo largo de todo este tiempo, me han llevado directo al cielo.